Nuestro tema para este día se titula El plan original de Dios. Y Pastor Dani Perla, es siempre sorprendente cómo Dios tiene planes que realmente a veces se ven frustrados, lo voy a decir así, en un principio por nosotros mismos, por nuestras acciones, nuestra incredulidad, algunas cosas, ¿no? Porque como estudiamos ya en una lección hace un tiempito, también nuestras decisiones afectan el plan de Dios. Claro, Dios no va a hacer que su plan se frustre, Dios va a cumplir sus planes, pero tenemos una parte activa en eso. Así que vamos a orar para descubrir cuál era el plan de Dios y cómo Dios al final siempre se proponía cumplirlo y se propone cumplirlo con nosotros. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes y nos ayuda a ver más allá de las cosas que nosotros podemos palpar, ver, gustar, entender incluso en este mundo. Pedimos que nos des tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastor, luego de hablar sobre algunas leyes que ya hemos destacado y que usted nos ha ayudado a ver cómo se aplicaban, y de hecho todavía vamos a ver un poquito más de esto esta semana, me llama la atención lo que dice Éxodo, si no estoy mal, en el capítulo 23, y justamente desde el verso 20 en adelante, porque aquí habla sobre el gran propósito de Dios con Israel para llevarlos a la tierra prometida. Solo voy a leer el verso 1, el verso 20, quiero decir, el primer versículo de esta sección. Y es así: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Luego aquí va a decir algunas cosas más, incluso de los métodos que tiene Dios para llevarlos a la tierra prometida. Pero a partir de aquí, Pastor, me gustaría hacerle la pregunta. Según lo que dice este texto, y nuestros amigos pueden leer todo el texto, ¿no era el propósito de Dios entonces que Israel tomara las armas y ellos fueran los que conquistaran la tierra? El texto aquí dice que yo le he preparado y yo mandé a mi ángel para que los introduzca ahí. ¿Qué quiere decirnos esto respecto a cómo pretendía Dios llevarlos a Canaán? Bueno, creo que el plan de Dios era un plan completo porque incluía al pueblo de Israel y por supuesto al mundo, en este caso las naciones que estaban en la tierra que Dios les estaba prometiendo a ellos, porque Dios tenía un propósito para su pueblo, pero también para estas naciones si aceptaban su propósito. Creo que este es uno de los pasajes a veces controversiales, porque las personas dicen, bueno, cómo Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, está expulsando, porque es lo que dice ahí más adelante, por ejemplo, noten el versículo 23. Dice así: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Muy bien, noten, yo haré destruir. Creo que una enseñanza completa de este pasaje tiene que tomar en cuenta que no es que Dios estaba haciendo una limpieza étnica, no es que Dios estaba tratando a estos pueblos con odio o con venganza, no. De hecho, hay una palabrita que se ha discutido mucho cuando se habla de este tema de la destrucción de los cananeos, la palabra jerem en hebreo, que es aniquilación, exterminación. Pero noten ustedes, aún en la traducción que tenemos en español, dice a los cuales yo haré destruir. Incluso Dios no está diciendo yo los voy a exterminar, sino que dice haré que ellos, por ellos mismos, ellos se vayan destruyendo. Entonces vemos una participación de Dios tanto directa como indirecta. ¿Por qué? Porque estos pueblos, si quedaban ahí en la tierra, iban a contaminar al pueblo de Israel con la idolatría. De hecho, nunca hubo una exterminación total de esos pueblos. Solo hay unas ciudades mencionadas en la Biblia, creo que son 4, Jericó, Ai y otras 2 ciudades por ahí que sí sufrieron un exterminio total, pero el resto de las ciudades no. Ahora, digo esto, hermano Gerson, porque muchas veces yo he visto en discusiones que se dan ahora, especialmente en redes sociales, que uno puede
ver un poquito qué está pensando la gente. Y a veces dicen, no, yo cómo voy a creer en ese Dios de la Biblia, Sí. ese Dios que mandó a destruir, que era vengativo. Pero no, noten ustedes, aquí dice, Dios está obrando de una manera especial, y como se mencionó al principio, no era el propósito de Dios que su pueblo luchara cuerpo a cuerpo con estos habitantes de estos lugares. Dios iba a hacer algo por ellos. En primer lugar dice, yo enviaré mi ángel. Y sabe que este ángel es Jesús. Amén, Comencemos aquí. Este ángel es Jesús. Él era el que los había guiado en el camino. Él era la columna que les daba sombra en el día, calor en la noche. ¿Y cómo sabemos que ese ángel es Jesús? Bueno, por ejemplo, en el versículo 21, notemos lo que dice. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Muy bien, ahí tenemos unas claves que no puede aplicarse a un ser creado, Claro. o a un ser humano. Dice, mi nombre está en él, y lo otro es porque él no perdonará. Y el único que puede perdonar es Dios. Sí. Entonces, aquí nosotros tenemos claramente establecido que ese ángel es Jesús. Aún antes de su encarnación, él vino a esta tierra para auxiliar a su pueblo, para estar con ellos, para guiarlos e introducirlos a la tierra de Canaán. Entonces, todos estos elementos son bien importantes que nosotros los tomemos en cuenta. Haciendo un resumen de lo que hemos dicho, recuerden, Dios no iba a obrar con ellos, con estos pueblos cananeos, digo, no iba a obrar en una manera de hacer un exterminio total, porque de hecho eso nunca sucedió. Más bien Israel falló en ese plan. Más adelante nos damos cuenta que como ellos tampoco cumplieron el plan de Dios, ahora les tocó luchar cuerpo a cuerpo, pero no era el plan, no era la intención original de Dios. Más adelante nos damos cuenta que aún el pueblo mismo de Israel también estaba bajo la categoría que ellos deberían haber sido exterminados, porque no anduvieron en el pacto. Sin embargo, tampoco Dios los exterminó a ellos. Entonces, es bueno que sepamos esto, porque a veces solo me quedo en este texto y digo, Dios exterminó a todo mundo, y no vemos en realidad cómo fue ejecutado. Y en segundo lugar, algo más que hemos dicho hoy, es que el ángel de Dios iba a acompañar a su pueblo, y esto por supuesto iba a tener consecuencias sobre los enemigos, y Dios iba a obrar de una manera especial. Y me gustaría pasar, bueno, hay dos temas que me gustaría ir rápidamente destacar, pero comenzando con el tema de cómo Dios iba a obrar a través de su pueblo, a través de las cosas que sucedieran, porque en el texto dice, yo lo voy a expulsar poco a poco, no de inmediato, poco a poco, y esto era tanto, como usted ha destacado, el tema de la gracia para estos pueblos como para el pueblo propio de Israel, y me lleva a pensar en cómo podemos aprender a confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir en sus términos, para no cometer el error, que lo vemos repetidamente en el pueblo de Israel, y nos pasa todavía a menudo a nosotros, de querer hacer que se cumplan en nuestros términos y terminar arruinando el plan. Dios le dio a ellos una promesa, y entonces al menos aquí en este texto de Éxodo, capítulo 23, versículos 20 al 33, encontramos dos maneras que Dios le dijo que esto iba a funcionar. En primer lugar, Él iba a poner el terror sobre estos pueblos. Ellos mismos se iban a confundir, ellos mismos iban a estar alarmados. De hecho, vemos eso en algunas conquistas posteriormente, cuando dice que los mismos pueblos, entre ellos comenzaron a destruirse. Eso es porque Dios puso este espíritu de miedo, de temor en ellos, de confusión, y entre ellos mismos se destruyeron. Y otra manera bien interesante, el ejército de Dios, que Él iba a enviar, dice que eran las avispas. Dios tenía un ejército ahí de avispas, podía levantar. De hecho, allá en Egipto había hecho milagros a levantar una serie de insectos en algunas de las plagas.
Así que aquí Dios iba a enviar avispas, imagínense el ejército de Dios, y estas iban a hacer que las personas salieran de esas tierras. Pero precisamente habían dos razones por las cuales Dios no les prometió que eso iba a ser inmediatamente. En primer lugar, para que la tierra no quedara vacía, y entonces iban a venir las fieras. Noten cómo Dios piensa absolutamente en todos los detalles. Y en segundo lugar, es por este mismo tema de la gracia, porque los pueblos todavía no habían acumulado la medida de su iniquidad. Noten que lo que Dios estaba haciendo era tratando de retornar a la gente, al mundo, al plan original. Dios hizo este mundo para que fuera habitado por seres puros y santos. Y estas naciones no cumplían con esas condiciones. Dios había de hacer una alianza con ellos, y es lo que menciona el versículo 32 y 33. Al final nos dice por qué es que Dios hace esto con estas naciones. Y dice acá: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Aquí Dios está diciendo, miren, yo estoy haciendo una alianza con ustedes, no con ellos. Es con ustedes que estoy haciendo esa alianza. Y finalmente dice, si ustedes los permiten a ellos, ellos los van a extraviar. Y yo no quiero que les suceda eso. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ahora aplicar esto para nuestra vida? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? Si Dios tiene un plan y sabe que el camino de Dios siempre es el mejor. Dios siempre va a presentar el ideal, su voluntad agradable y perfecta, usando los términos de la Escritura. Él siempre la va a presentar. Tristemente, a veces su voluntad no se cumple como Él deseara al principio, y entonces Dios tiene que adaptarse. Dios usando nuestras palabras humanas, porque por supuesto es mucho más que esto, pero Dios ahora tiene que tratar con los resultados de las elecciones que los seres humanos hacemos, y entonces ahí también Dios va acomodando sus medidas hasta lograr cumplir su propósito. Pero lo que sí podemos confiar es que su propósito se cumplirá siempre. Amén. Solo que nosotros decidimos si se cumple con dolor o con menos dolor. Digo con menos dolor porque estamos en este mundo, y es imposible pasar por este mundo recto sin sufrir ningún tipo de dificultad. Así que creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos acá. Y para finalizar sobre el tema de la gracia, pastor, acostumbramos a decir, porque la Biblia lo dice, Dios es amor, y el amor de Dios es incondicional. Pero de repente nos encontramos con esto de que la gracia tiene un límite, porque a Abraham, cuando se le dio la promesa de que su descendencia iba a poseer la tierra, le dijo, la maldad del amorreo no ha llegado a su límite. ¿Cómo conciliamos, para terminar nuestra reflexión de hoy y que nos ayude para entender incluso el tema de la liberación final, el hecho de que el amor de Dios es incondicional, pero la gracia tiene un límite? Bueno, realmente yo creo que el amor de Dios es eterno y nunca se termina, aún en la destrucción que Él permite del pecador, es por amor. Nosotros no lo podemos entender. Claro. Sin embargo, nosotros no somos eternos, y más bien el límite lo ponemos nosotros. El límite lo ponemos nosotros, y Dios determina cuándo el ser humano ha llegado a ese límite, al punto de no retorno, donde por más que haga, simplemente no va a haber un cambio. Entonces noten, el problema no está en Dios. No. Dios, por Él fuera, Él nos daría todo el tiempo que nosotros pensáramos que es el correcto. Sin embargo, nosotros somos limitados y nuestros corazones se endurecen. Eso es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el pecado imperdonable. No es que Dios no lo pueda perdonar, porque antes de decir Jesús acerca del pecado imperdonable, había dicho todo pecado será perdonado. Pero hay uno que no. ¿Cuál? El imperdonable. ¿Y cuál es ese? Bueno, es que la persona rechazó
la gracia de Dios. Creo que estos pueblos, la manera como Dios trató con ellos, mostró que habían llegado a un punto de no retorno. Pero que hubo muchos de estos pueblos y personas, bueno, no sé si muchos, pero estoy diciendo, por ejemplo, pensemos en Jonás, sí, cuando él llegó a Nínive, sí, todavía no habían cerrado su corazón totalmente y ellos fueron salvados. Hubo otros, entre otros cananeos, por ejemplo, Rahab, sí. ella estaba en un pueblo pagano, pero cuando llegaron los espías del pueblo de Israel, ella los protegió porque ella dijo, yo escuché estas historias, ahora que los veo a ustedes, yo creo que esto es verdad, y ella se concilió con Dios. Entonces noten, si hubiera tratado de exterminio total, entonces nunca Nínive, los ninivitas en el tiempo de Jonás no hubieran conseguido salvación. Rahab tampoco lo hubiera hecho. Y de ahí tenemos otros personajes. El propósito de Dios no es destruir, es dar oportunidad. Pero tristemente, hermano Gerson, nosotros mismos cerramos la puerta de la gracia. Nosotros mismos llegamos a un punto donde Dios no puede hacer más que permitir que suframos las consecuencias finales del pecado. Entonces, depende grandemente de nosotros, pero alabamos a Dios. Lo que sí podemos estar seguros es que jamás nadie va a ser destruido si quiere ser salvo. Amén. Si quiere ser salvo, Dios lo va a salvar. Puede dar varias vueltas por ahí en el desierto, pero Dios lo va a salvar. Eso usted puede estar seguro. Amén. Que si alguien se pierde, no es que como cuando uno es invitado a un lugar o no sé, cuando usted va a comprar a una tienda y hay horarios ahí de la hora que ya terminan las actividades. Si usted llegó un minuto después, digamos que cerraban la tienda a las 4 de la tarde, usted llegó a las 4:01, o un banco, a veces nos ha pasado y está cerrado. Usted dice, bueno, ya no llegué a tiempo. La salvación, sabe que esto siempre lo he pensado y es maravilloso porque esto tiene que ver con la gracia de Dios. No va a ser de esa manera. No es que Dios cierra la puerta y la gente, ahora sí ya me quería salvar, ahora que ya vine, ahora sí, y Dios está cerrando la gracia. No, sabe que la gracia la cerramos nosotros mismos. Nos endurecemos al punto que ya no queremos más. Entonces Dios sabe en qué momento es que nosotros hemos cerrado nuestra gracia y Él opera, Él opera, pero podemos estar seguros que todo el que se quiera salvar será salvo. Amén. Y aquellos que tristemente se pierdan, va a ser porque aunque Dios les hubiera dado más tiempo, más chance, más oportunidad, más bien hubieran cerrado más su corazón, como es el caso que ya estudiamos este trimestre acerca de Faraón. Así que podemos estar seguros que Dios es justo y es misericordioso a la vez. Por eso hoy quisiera, pastor, que orara por nosotros, porque tal vez alguien se está preguntando qué será de mi caso. Bueno, si usted todavía se está haciendo esa pregunta, entonces es el momento de escuchar la voz de Dios, porque Dios le está hablando. Y en esta oración, permítale al Señor entrar en su corazón. Amén. Padre, gracias nuevamente te damos, Señor, por tu gracia maravillosa, porque tú nos amas, nos esperas pacientemente. Y aun que conoces el resultado de nuestras decisiones al final, tú nos tratas, Señor, siempre con deseos de salvación, porque de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a aprovechar ese don, ese regalo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.